I was pretty much done. At age 54, Lisa Pisano's heart and kidneys were failing. I couldn't go up the stairs, I couldn't drive, I couldn't play with my grandkids. So when this opportunity came to me, I said, I'm taking it. When we admitted her to the hospital, she had 2 cardiac arrests. So that's how close she was to death. Dr. Robert Montgomery heads up the Transplant Institute at NYU Langone Health. With the FDA's permission, he and his team decided the only way to save her life was with a first ever approach, giving her both a mechanical heart pump and a kidney transplant from a pig. About to do something that no one has done. The human immune system rejects organs from animals, so Dr. Montgomery and his team used a pig kidney with 1 gene altered to make it more compatible, and it worked right away. So you release the clamps and Lisa's blood goes into the kidney, and it suddenly turns this beautiful pink color, like a healthy organ. This isn't just about keeping somebody alive, it's restoring them to their lives. I feel great today compared to other days. As she recovers from surgery, Pisano dreams of playing with her 2 young grandchildren for the first time in years. Aquí en la Corte de Cozamuy, lo que sería un día clave por la declaración del español Daniel Sancho, acusado de asesinar con premeditación y descuartizar el cuerpo del médico cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, se pospuso. Y se pospuso por cortes de energía. Su abogado pidió que su defendido declare otro día por el intenso calor en la sala. Quienes sí rindieron declaración: 3 policías tailandeses de migración, quienes estuvieron el día en que Daniel Sancho puso la denuncia de la desaparición de Edwin Arrieta. Los primeros en llegar esta mañana a la corte fueron el español Daniel Sancho. La policía lo llevó por otra puerta para evitar a la prensa. Su padre, el famoso actor Rodolfo Sancho, su madre Silvia Bronchalo. Algo que llamó la atención es que no se le permitió el ingreso a la sala al único representante de la familia de Edwin Arrieta, su abogado Juan Gonzalo Espina. El motivo: porque declaró ayer y su presencia en el juicio podría generar confusión, tal como lo señaló. A propósito de su testimonio, el día de ayer Gonzalo solicitó una indemnización de 410.000 euros para la familia de Edwin Arrieta, pues él fue el sustento económico de sus padres y hermana. Ellos no han viajado hasta Tailandia para rendir su versión, tampoco se les permitió hacerlo por videoconferencia. Días claves que sin duda determinará si Sancho será sentenciado con pena de muerte o no. Un juicio que está llegando a su fin y que se retome el próximo martes con la declaración del español Daniel Sancho. Con carácter de urgencia, Joe Biden sancionó este miércoles el millonario paquete de ayuda militar a Kiev con el que Estados Unidos busca poner freno al avance de las tropas rusas. Tenemos que actuar rápido y lo estamos haciendo. 60.000 millones de dólares en armas que, según el mandatario estadounidense, ya vuelan a Ucrania. Me estoy asegurando de que los envíos comiencen de inmediato, en las próximas horas, literalmente en unas horas. Desde Kiev, el presidente Zelensky agradeció a Biden el apoyo estadounidense. Estamos agradecidos. Y destacó la importancia de la ayuda para la subsistencia de sus tropas ante la embestida rusa. Es crucial para nuestros soldados en el frente. La ayuda de Estados Unidos llega a Ucrania con el apoyo de los 2 grandes partidos y un mensaje de los legisladores, tanto para sus aliados como adversarios. Nuestros enemigos han puesto a prueba si el arsenal de la democracia está realmente construido para perdurar. Bueno, esta noche el Senado enviará un mensaje claro. El arsenal ya en camino contempla, entre otros, sistemas de defensa aérea y proyectiles de artillería con los que Estados Unidos busca satisfacer las urgentes necesidades de Ucrania en el campo de batalla. Entre ellos, misiles de medio y largo alcance y los sistemas de lanzacohetes móviles conocidos como HIMARS. Este proyecto de ley de seguridad nacional es una de las medidas más importantes que el Congreso ha aprobado en mucho tiempo para proteger la seguridad estadounidense y la seguridad de la democracia occidental. Si bien este paquete de ayuda estadounidense podría ser un punto de inflexión para las fuerzas de Kiev, está por ver cuál será la respuesta de Vladimir Putin al resurgir del arsenal ucraniano. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.